Nació en Santiago, tiene 50 años, soltero, sin hijos, es licenciado en Derecho por la Universidad de Compostela. Fue investigador del Instituto Universitario de Florencia y profesor colaborador del Instituto Nacional de Administración Pública. Desde el año 93 es funcionario del Cuerpo Superior de Administración de la Xunta de Galicia. Entre el 99 y 2005 fue secretario general de Relaciones con la Unión Europea y Acción Exterior. Y de 2007 a 2009, concejal en Santiago, también desde el último año director general de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea y director de la Fundación Galicia Europa. Además, es miembro del Comité de Regiones de la Unión como suplente del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Don Jesús Gamayo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenido. El pasado jueves participó precisamente usted en una reunión del Comité de Regiones en Bruselas. ¿Para qué ha servido ese encuentro? Pues mire, fue un encuentro de una comisión del comité. Usted sabe que el Comité de las Regiones, aparte de funcionar en pleno, funciona en comisiones, tiene 6 comisiones, como una especie de parlamento, en este caso de las regiones y los municipios, y se trató de una reunión de la comisión que llamamos COTER, que es la que lleva los temas de cohesión territorial. El tema fundamental que tratamos fue la cooperación territorial, precisamente, que a nosotros nos interesa mucho por nuestra relación privilegiada con la región norte de Portugal, y tuvimos, tengo que decirlo, bastante éxito porque las enmiendas que propusimos al dictamen que se debatía pues fueron aceptadas. Eso le iba a decir, que las cosas de la Unión Europea tienen epígrafes muy largos, tienen títulos muy sonoros que parecen distantes al ciudadano, pero después tienen una repercusión práctica y casi inmediata en muchas ocasiones. Bueno, es verdad que la Unión Europea tiene un cierto déficit de explicación. Hay gente que dice que tiene un déficit democrático. Yo no diría tanto, porque el Parlamento Europeo, como usted sabe, es elegido por sufragio directo de los ciudadanos y hay un entramado institucional realmente complejo para el que no esté metido en harina, ¿no? Y lo que sí es cierto es que hay un déficit de explicación muy importante. Por eso yo, entre otras cosas, le agradezco mucho que me traiga este programa para aportar lo que pueda a clarificar alguna cosa a los que nos puedan estar viendo. Y se lo agradecemos nosotros también. Venimos también de la cumbre hispanolusa en Oporto una vez más, creo que en 2011 también había tenido lugar en esa ciudad. Creo que una de las grandes novedades es que el trabajo de la Comunidad Galicia Norte de Portugal, que ahora preside Galicia y cuya parte gallega además coordina usted, ya está influyendo en la agenda de esa cumbre hispano-portuguesa, ¿no? Sí, bueno, lo primero que quiero decir es que hacía mucho tiempo que no se celebraban cumbres bilaterales. Hacía más de 3 años, la última fue en el mes de enero de 2009. Y el presidente de la Xunta repetidas veces pidió a los gobiernos español y portugués, ya en la etapa anterior de los gobiernos socialistas de los 2 países, que volviésemos a la senda, al formato de cumbre bilateral. Porque está muy bien que se hagan cumbres con Polonia o con Italia o con Francia o Alemania, por supuesto, pero es indispensable que se hagan con Portugal por todo lo que nos une y especialmente porque en la agenda entran cuestiones de cooperación transfronteriza. Y en efecto, el presidente de la Xunta se reunió el 24 de abril con el presidente de la región norte de Portugal, en el marco de la comunidad de trabajo que tenemos entre las 2 regiones, y le emitieron un mensaje muy claro al gobierno español y al gobierno portugués de cuáles eran los temas que nosotros queríamos meter en agenda. Y tengo que decir que estamos satisfechos del resultado. Ahora hablamos, si le parece, de algunos puntos concretos de ese resultado. Decía usted, tiene que influir por lo que nos une a Portugal, a Galicia y a España con Portugal, por lo que nos une y por lo que nos desune también en ocasiones, ¿no? Bueno, claro, en una relación de vecindad siempre hay momentos de cierta tensión o de cierta discrepancia, diríamos. Pero yo le puedo decir por la experiencia que tengo que es muchísimo más el trabajo conjunto que venimos realizando desde hace muchos años que esas discrepancias puntuales que pueden existir. Seguramente esté usted pensando en los peajes, por ejemplo. Bien, pues ya me adelanto a decirle que, como sabe, los peajes están bien encauzados gracias a la cumbre del pasado 9 de mayo en Oporto. Y eso le iba a preguntar, que si estaba usted satisfecho porque pedían antes de la cumbre un mensaje del gobierno portugués, es decir, un paso adelante del gobierno de Pedro Passos Coelho. Lo ha habido y además el que se encargó
después de la cumbre en las conclusiones de avanzar ese paso adelante fue el propio Pasos Coello, con el establecimiento a partir del 1 de junio de un sistema de coordinación con las autopistas gallegas y la promesa de que en breve lo coordinarán también con las españolas. ¿Llega con ese mensaje o hay que avanzar más? No, yo creo que estamos satisfechos, es lo que puedo decir, porque las autopistas, las autovías gallegas y portuguesas van a ser el proyecto piloto donde se va a implantar los nuevos sistemas de pago. A nosotros lo que nos preocupó desde el principio es que se clarificaran las cosas. Nosotros no podíamos ir contra una decisión soberana del gobierno portugués, como es entendible, porque el gobierno portugués decidió recaudar por esta vía para hacer frente a los balances, al déficit que tiene tan enorme, ¿no? Entonces nosotros no podíamos ir contra esta decisión soberana. Lo que sí pedimos al gobierno portugués desde el principio es que clarificase la forma de pago y que no hubiese ningún tipo de discriminación. Y avanzando en los contactos que mantuvimos con ellos, si no recuerdo mal, el 14 de octubre de 2010 celebramos en Vigo una reunión en la oficina de cooperación que tenemos allí, de la Agrupación de Cooperación con Portugal, donde reunimos a personalidades de la administración portuguesa y a empresarios gallegos y a empresarios portugueses. ¿Pretendían ustedes influir en el gobierno? Pretendíamos que las cosas fuesen bien para todos, pretendíamos clarificar las formas de pago y pretendíamos que no hubiese una disfunción grande en la movilidad en la eurorregión, con unos costes económicos, sociales importantes. Esta reunión estuvo presidida por el consejero Rueda y le voy a decir que fue la víspera de que entrasen en vigor los peajes en Portugal. Por tanto, nos estamos remontando ya a esta fecha, a octubre de 2010. Y efectivamente, el resultado final de la cumbre son dos memorándum en donde se avanza en mejorar los sistemas de pago. Incluso Estradas de Portugal va a imponer la tarjeta de crédito, el pago con tarjeta, con Visa o con Mastercard, el pago efectivo, mucho más cómodo. Que es más cómodo y que además le diré que es lo que prefiere la Unión Europea. Prefiere el pago en frontera para evitar que el turista extranjero se vea con ciertas dificultades de información. Claro, porque a la hora de saber todavía, lo que tiene don que Jesús, una asignatura pendiente. Se está avanzando para arreglar, como dice usted, esa situación en la eurorregión entre gallegos y portugueses, fundamentalmente del norte. Después se arreglará la situación en coordinación con las autopistas españolas, pero falta saber qué va a ocurrir con el resto de los ciudadanos europeos cuando pisen carretera portuguesa, si podemos decirlo así. Usted decía que una posible solución es la euroviñeta, que se emplea, por ejemplo, en Suiza, en Hungría o en Austria. Sí, en algún momento pedimos como una solución práctica la euroviñeta para que todos los ciudadanos de cualquier país del mundo que viajasen por esas autopistas, por esas autovías, la comprasen, la pusiesen con un tiempo limitado y no hubiese ningún problema. Esto funciona en otros países. La Comisión Europea prefiere el pago efectivo en el terreno, por eso estamos satisfechos de que Estradas de Portugal quiera incluir el pago en Visa o en Mastercard, en pago, tarjeta de crédito. En tarjeta de crédito, efectivamente. Pero creemos que la otra opción también es satisfactoria. Lo que no podía ser es que nadie supiese dónde pagar, cómo pagar, dónde se compraba el dispositivo, para qué servía el dispositivo. Se hablaba de alquileres, se hablaba de compra, eso era un caos absoluto. Por cierto, estaba afectando, don Jesús, a los flujos entre las dos regiones o las dos partes de la eurorregión, porque la hostelería portuguesa y la hotelería portuguesa también estaba prácticamente en pie de guerra. Se había producido una bajada muy notable de visitas, sobre todo de gallegos, al norte de Portugal. Claro, los viajes esporádicos sufren mucho esta cuestión, pero no solo la hotelería, todo el sector empresarial gallego, sobre todo en la zona sur. Tengo que hacer un reconocimiento expreso a los empresarios de Pontevedra, que trabajaron mucho en esta línea, y los empresarios portugueses, empezando también, y también la administración portuguesa, la administración local portuguesa, en concreto el alcalde de Viana do Castelo, hizo una labor muy importante. Y yo creo que aquí todos coordinamos nuestra posición. La Xunta de Galicia como coordinadora, digamos, de la comunidad de traballo. Usted recordaba que el presidente de la Xunta es ahora el presidente de la comunidad de traballo. El eixo atlántico, el noroeste peninsular, es decir, los municipios que hacen cooperación transfronteriza,
los empresarios, todos trabajamos en la misma dirección, y yo creo que el éxito en este punto en la cumbre es un poco de todos, es un poco de todos. Hablemos, si le parece, del ferrocarril. En los últimos años, la verdad, siempre me he referido aquí en la radio a ese AVE entre Vigo y Oporto como el presunto AVE, y al final pues se ha cumplido desgraciadamente mi pronóstico. Por la crisis económica, el gobierno portugués ha paralizado no solo ese AVE, sino todos sus proyectos de AVE en su país. En fin, que ya se veía que ese proyecto no arrancaba. Ha tirado la toalla la Xunta, ya sé que es cuestión de los gobiernos de Madrid y de Lisboa, pero ha tirado la toalla la Xunta en esa batalla por presionar a ambos gobiernos para que se haga ese AVE. En absoluto, en absoluto. Nosotros no solo no hemos tirado la toalla, sino que no la vamos a tirar. Nosotros apostamos claramente por favorecer la movilidad en la eurorregión. Y en materia de ferrocarril, como usted sabe, llevamos muchos años de retraso. Estamos hablando de un ferrocarril que tarda 3 horas, más de 3 horas en hacer el trayecto entre Vigo y Oporto. Ahora hablamos, si le parece, del ferrocarril convencional, pero refiriéndonos a ese AVE, va a haber que esperar en cualquier caso bastante tiempo para que se pueda poner en marcha, ¿no? Hay que esperar, entre otras cosas, porque la propia cumbre avanza otras soluciones intermedias, sin referirse al AVE, pero si su pregunta es si nosotros renunciamos a que se haga un día el AVE, mi respuesta es claramente que no renunciamos. ¿Lograremos una mejora de ese servicio convencional? Lo decía usted, por supuesto, no es de recibo que un AVE entre Vigo y Oporto tarde lo que tarda en la actualidad, que es una barbaridad. No es de recibo, ni es práctico ni funcional, claro. Efectivamente, no es en absoluto competitivo, es prácticamente algo pintoresco, si se me permite la expresión, porque se utiliza muy poco, por razones obvias. Y la cumbre ibérica del día 9 de mayo pues, nos dio también una buena noticia, que es la mejora de la infraestructura ferroviaria para que en un tiempo razonable, que aún no se ha puesto plazo, pero en fin, un tiempo razonable, se pueda mejorar esta infraestructura en 2 etapas, suprimiendo paradas, lo que hace más rápido el viaje, y mejorando la línea. Por tanto, de aquí a unos años tendremos un tren por lo menos un tren razonablemente competitivo. ¿Pero qué es lo que se ha acordado en la cumbre? ¿Que ambos gobiernos van a pedir fondos comunitarios para hacerlo? ¿Que se van a poner de acuerdo y van a ponerle una fecha a ese inicio de las mejoras? Los fondos comunitarios probablemente vendrán después. Lo que se acordó en la cumbre es que se van a poner a trabajar los técnicos para ver cómo se puede mejorar el tren, cómo hacerlo más competitivo y en 2 etapas. Una etapa que sería la de diseño, suprimir paradas, etcétera, y otra etapa la de la modificación de la infraestructura en sí misma. Por tanto, no podemos hablar de plazos concretos, pero desde luego estamos en la buena vía, y nunca tan bien dicho. Usted decía que el objetivo antes de la cumbre es lograr un tren competitivo, que garantice la movilidad y que cubra ese trayecto en aproximadamente 90 minutos. Si se consigue eso, ¿estaría garantizado con el número de usuarios que lo van a emplear el mantenimiento de ese trayecto? Mire, no conozco, como no puede ser otra forma, la demanda que podría tener un tren de estas características, pero estamos convencidos de que mucha, porque la eurorregión es muy dinámica, cada vez es más dinámica. Los flujos entre Galicia y norte de Portugal son cada vez más amplios en el plano comercial, en el plano turístico, y por tanto el tren es indispensable para garantizar el progreso entre las 2 regiones y para estructurar la propia región en sí misma. Por tanto, dicho esto, yo estoy convencido que este tren tendrá demanda suficiente para hacerlo competitivo y rentable. Lo decía usted, los flujos aumentan y han aumentado en 2011, hace días conocíamos, y usted también, los datos de la patronal gallega, de la Confederación de Empresarios de Galicia. Yo siempre pensé que Galicia era más un mercado para los portugueses del norte que al revés, pero los datos dicen lo contrario. Un saldo positivo para Galicia de más de 1.000 millones de euros en esos intercambios comerciales. Sí, efectivamente, el saldo es positivo para nosotros, lo que no quiere decir que no tengamos una relación comercial muy intensa. En fin, es por sectores también. Nosotros tenemos una gran inversión en algunos sectores allí, sector textil-confección, por ejemplo, combustibles, sector combustibles, y por tanto los intercambios son los que son amplios. Efectivamente, la balanza comercial
es favorable a nosotros, no lo diga usted muy alto, por si acaso... Cambia la cosa. Por si acaso intentan cambiar las cosas, pero en fin, esto es la realidad, sí. ¿Y ha logrado algún avance en esa cumbre hispanolusa sobre el espinoso asunto de la asistencia sanitaria transfronteriza o no? La asistencia sanitaria transfronteriza es un tema importante, es un tema que nos preocupa. Yo lo que quiero decir en este asunto es que no se puede llamar turismo sanitario a la cooperación transfronteriza en materia sanitaria. No tiene nada que ver. En mi opinión no, porque aquí estamos consolidando una eurorregión donde hay que dar las mayores prestaciones a los ciudadanos de ambas zonas. Se rige por un protocolo, un memorando entre el Gobierno de España y el Gobierno de Portugal sobre la cooperación transfronteriza en materia sanitaria, y la Xunta de Galicia inició contactos con la administración portuguesa en esta materia, pues para llegar a acuerdos en materia de emergencias, en materia de partos, en materia de urgencias. Y una cosa importante que dificulta mucho, o puede dificultar mucho, la puesta en práctica de un modelo solvente, que es la cuestión de los retornos, es la cuestión de la liquidación, por parte de la administración de procedencia del beneficiario a la administración que acoge al beneficiario de la prestación sanitaria. Porque en este caso acogemos a más portugueses en nuestros centros sanitarios o al revés. No, acogemos nosotros más portugueses en nuestros centros sanitarios. Tiene usted que pensar que la sanidad gallega es muy buena, desde luego es mejor que la portuguesa. Hay que decirlo claramente, las cifras lo señalan. Tenemos más centros de urgencias nosotros que en la región norte de Portugal. Hay un mayor fichaje también de profesionales tenemos más gallegos. Tenemos más número de médicos por 1000 habitantes en Galicia que en la región norte de Portugal. Esto tiene una traducción en los índices de estándar de vida, de calidad de vida, también muy razonable. Le diré que es más alta el índice de vida. La esperanza de vida. La esperanza de vida, efectivamente, en Galicia que en el norte de Portugal. Le diré que el número de defunciones de nacidos por 1000 habitantes es mayor en el norte de Portugal que en Galicia. Todas estas cifras nos demuestran que la sanidad aquí pues es mejor y, en consecuencia, también los ciudadanos portugueses suelen venir más a nuestros centros de salud que los ciudadanos gallegos en el norte de Portugal. En cualquier caso, don Jesús, la solución que se articule solo sería válida, tengo entendido, hasta octubre del año que viene, que es cuando, como máximo, tiene que transponerse la nueva directiva comunitaria, ¿no? Efectivamente, aquí como Europa se habla mucho, usted lo decía al principio de la entrevista, pero este es un tema interesante para decir que aquí Europa está ayudando. En materia de cooperación transfronteriza ha dado pasos muy importantes, ha creado las AECTs, las agrupaciones de cooperación territorial, que suponen institucionalizar por primera vez desde un punto de vista europeo, desde un plano europeo, la cooperación transfronteriza, y nos ayuda, por ejemplo, en la cooperación sanitaria o en el roaming telefónico. El roaming telefónico... Esto será bastante más difícil, porque tengo entendido que lo que quieren lograr ustedes es un sistema alternativo que permita a los ciudadanos de la eurorregión, de Galicia y del norte de Portugal, que no le facturen como llamadas internacionales sus comunicaciones a ambos lados de la raya, ¿no? Hombre, es que es de cajón. Nosotros lo que queremos lograr como administración responsable es que un señor o una señora de Tui o de Agarda o de Verín, que hable con uno de Camiña, que está al lado, no tenga en sus comunicaciones que ver la factura como si fueran llamadas internacionales. Esto es de cajón. Esto se lo hemos pedido al Gobierno, ha entrado en la agenda bilateral entre los dos países, porque la agenda bilateral entre España y Portugal no se cierra solo en una cumbre concreta, son temas que permanecen abiertos, pero en esto también Europa va a facilitar soluciones. Se está hablando ya de la tarifa europea, de una tarifa prácticamente similar a la tarifa nacional, en lo que se llama la telefonía y la itinerancia en la telefonía móvil, y por lo tanto también aquí Europa puede echarnos una mano en la solución final. ¿Cuándo cree que los ciudadanos, y no solo los que viven cerca de la frontera, los digamos directamente afectados, van a cobrar conciencia real e interiorizar que estamos en una eurorregión? Porque eso todavía no está conseguido por completo, ¿no? Efectivamente, primero cuando seamos capaces de explicárselo.
Eso para empezar. Es decir, hay que hacer muchas entrevistas en televisión. Hay que hacer muchas entrevistas en televisión, hay que explicar que somos una eurorregión de más de 6 millones de personas, que va desde la Estaca de Bares hasta Santa María da Feira, al sur de Oporto. Hay que explicar que ganamos mucha masa crítica en muchos sectores, yendo juntos que por separado. Hay que explicar que cuando uno viaja a Bruselas y se entrevista y habla con personas que trabajan en las instituciones comunitarias, como suelo hacer yo a menudo, cuando uno explica que también pertenece a una eurorregión, que además tiene carta de naturaleza desde 1991, es de las más antiguas de Europa, pues ganamos masa crítica en todo. Es muy importante que la gente cobre conciencia desde el norte hasta el sur de que somos más si nos explicamos, si nos hacemos ver en conjunto que por separado. Aunque naturalmente hay que respetar que Galicia es una comunidad autónoma del Reino de España y que la región norte de Portugal es una región de la República Portuguesa, pero eso es una obviedad que yo creo que no hace falta ni decirla. Eso es la base. La cumbre hispano-lusa coincidió además con el Día de Europa, que se celebró esa misma semana pasada, el 9 de mayo concretamente, pero además de celebrarlo usted decía que esta vez había que ser reivindicativo y que había que pedir a la Unión Europea una mayor gobernanza económica. ¿Eso qué significa? ¿Cómo lo traducimos? Pues le voy a decir algo que todo el mundo lo va a entender fácilmente. La mayor gobernanza económica es la única solución razonable y permanente a la actual situación de gravísima crisis que estamos viviendo en Europa. Usted está hablando de dirigir de forma real la economía de todo el continente, evitar, por ejemplo, la entrada de exportaciones indeseables sin sus tasas correspondientes, etcétera, etcétera. Yo estoy hablando fundamentalmente de que haya una unión económica donde ya hay una unión monetaria. Lo que no puede hacer Europa es tener una moneda común sin respaldarla realmente. Y por lo tanto el Banco Central Europeo, que por cierto hace más de 9 semanas que no compra deuda de los estados soberanos de la Unión, el Banco Central Europeo debería actuar de otra forma. El Banco Central Europeo debería ser el verdadero banco emisor de moneda, debería tender a actuar como tiende la Reserva Federal, como actúa la Reserva Federal Americana. Es verdad que a ellos les costó sangre, sudor y lágrimas, incluso una guerra civil, si me apura, pero al final el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, el Banco de Canadá, el Banco Central Europeo debería respaldar la deuda de los Estados miembros, debería hacer una especie de deuda mancomunada. La gobernanza económica además va más allá, unión fiscal. Europa solo saldrá de esta cuando los líderes europeos se den cuenta de que tienen que ir más juntos en el plano macroeconómico, con más poderes, con más facultades para el Banco Central Europeo. Y además, si me permite, le voy a hacer un comentario a mayores. Europa tiene menos déficit que los Estados Unidos, o que Japón, la zona euro me refiero. Sin embargo, los grandes inversores se alejan de la zona euro. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, interiorizan de que Europa no respalda suficientemente su moneda. Y esto solo se evita con una mayor gobernanza económica que, insisto, es la solución, diríamos, entre comillas, definitiva para la crisis. Porque la actual situación en la que es indispensable hacer el ajuste fiscal es un paso necesario, es una condición necesaria, probablemente no suficiente. Ahora se habla mucho de las medidas de estímulo económico, que bienvenidas sean, pero el final del camino tiene que ser una mayor gobernanza económica. Si no, esto, los ataques a la deuda, etcétera, puede volver a ocurrir en cualquier momento. A la postre usted le está pidiendo, entre otras cosas, al Banco Central Europeo que actúe como actúa el Banco de España en España, aunque ahora no esté de moda con este gobernador que tiene o que mantiene todavía porque no ha acabado su mandato. Todo parece apuntar... O como actuaba. O como actuaba. Todo parece apuntar a que Galicia no va a dejar de percibir de forma brusca los famosos fondos estructurales. Esta ya es la última. A partir de 2014, cuando haya nuevos presupuestos comunitarios, va a haber un periodo transitorio para algunas comunidades autónomas y entre ellas la gallega. ¿Qué diferencia barajan ustedes entre lo que se percibe actualmente y lo que podemos percibir desde 2014? Vamos a ver, no estamos en el momento procesal de hablar de la diferencia de lo que se va a percibir,
y lo que no se va a percibir. ¿Es secreto de sumario en este momento? No es secreto, es que no es el momento. ¿Por qué? Porque primero el debate está abierto. Lo que nosotros hemos trabajado desde el año 2009 es en aglutinar bajo nuestra coordinación en la oficina de la Fundación Galicia Europa en Bruselas a las 18 regiones que, como Galicia, van a salir en 2014 del llamado objetivo convergencia. Es decir, en 2014 vamos a tener una renta por habitante, un Producto Interno Bruto por habitante superior al de la media de la Unión superior Europea. Superior al 75% de la media. Y por tanto ya no seremos regiones relativamente pobres, sino que vamos a ser regiones más ricas y por tanto no tendríamos derecho a una gran cantidad de fondos. Esto la gente con lo de la crisis no lo va a entender, pero claro, hay que hacer el paralelismo entre, por ejemplo, nuestra región y una región de Rumanía o de Hungría. Bueno, efectivamente, es que la crisis no nos afecta solo a nosotros, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que usted dice, aquí estamos hablando de estadísticas publicadas oficialmente por la Oficina Estadística de la Comisión, que se llama Eurostat, donde nos da unos índices. Nosotros ya no somos regiones de las menos desarrolladas, por suerte, porque se ha avanzado en convergencia, y por tanto hemos tenido que pelear conjuntamente con las regiones que están en la misma situación que nosotros para conseguir que la Comisión Europea en su propuesta hable de un objetivo intermedio para las que estemos entre 75 y 90 entre el año 14 y el año 20. Y ya que hablamos de tanto por ciento, don Jesús, y no se puede hablar de cifras concretas todavía porque es muy pronto, porque estamos en ese momento todavía de diligencias previas, haciendo el símil con lo que decía usted del momento procesal, en tanto por ciento, ¿cuánto cree usted que va a percibir Galicia? ¿Un 75, un 50, un 25? Nosotros tenemos conseguido que la Comisión Europea, digo nosotros cuando hablo del trabajo de estas 18 regiones que hemos coordinado durante este tiempo, que la Comisión Europea en su propuesta, que es del pasado mes de junio, reconozca lo que llamamos una red de seguridad, en virtud de la cual recibiríamos en el entorno de los 2/3 de lo que venimos recibiendo en el actual periodo de 7 años. Quiero recordar que el presupuesto europeo es por 7 años, el periodo 7-13, del año 7 al año 13. Unos 2/3 de lo que venimos percibiendo es lo que dice la propuesta de la Comisión Europea. Hay que esperar que sea así, que hagan caso a la Comisión Europea. Claro, es que el debate, digo, que está abierto porque está en el Parlamento Europeo, el Parlamento aún no hizo su dictamen, lo hará probablemente en el mes de septiembre. Tenemos contactos con el ponente, con el relator, que es un holandés muy partidario de la política de cohesión, y luego está el Consejo. Es decir, los jefes de Estado y de Gobierno, primero los ministros, luego los jefes de Estado y de Gobierno, que tienen que tomar la decisión final. Y quiero decirle que estamos hablando de dinero, que estamos hablando de mucho dinero, que estamos en un contexto de crisis muy dura y que, en fin, toca esperar todavía antes de cantar victoria. No quiero terminar esta pregunta sin expresar mi optimismo. Hemos avanzado mucho, la Comisión nos ha dado la razón, el Comité de las Regiones nos ha dado la razón, esperemos que el Parlamento Europeo también nos la dé, y luego la negociación de los gobiernos pues será la que sea, pero el gobierno español, el actual, nos respalda. Nos lo ha dicho, se lo ha dicho al consejero de Presidencia tanto la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, que por supuesto se conocía muy bien el dossier y sabía perfectamente de qué estábamos hablando porque participó activamente en él, y también se lo dijo al consejero Rueda, el secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo, y por tanto tenemos también el compromiso del actual gobierno, no así del anterior, que no dijo esta boca es mía sobre este asunto durante todo el trabajo que hemos hecho para proponerle a la Comisión lo que finalmente la Comisión aprobó. Con la gravedad que eso supone. Pero este gobierno sí que nos apoya y por tanto yo soy optimista. Pues vamos a ser optimistas, le deseamos muchísimo éxito con su trabajo para el bien de Galicia. Muchas gracias. Don Jesús Gamayo, gracias por haber estado con nosotros y hasta una próxima ocasión, que venga usted con muchos dineros comunitarios debajo del brazo. Muchas gracias a ustedes por invitarme y yo contaré aquí lo que vaya haciendo. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y ustedes saben que tienen una cita aquí en Popular Televisión Galicia, de lunes a jueves, a eso de las 9:30, que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.